Colosal antena rusa. Colosal antena rusa. A partir de imágenes satelitales obtenidas apenas días atrás, científicos occidentales determinaron la existencia de una gigantesca antena rusa, aún en construcción, aunque prácticamente finalizada, a escasísimos 25 kilómetros de la frontera entre Rusia y Polonia. El tamaño de esta antena aparece por fuera de todo lo conocido hasta ahora. 1,6 kilómetros de diámetro, 1.600 metros de diámetro. ¿A qué objetivo responde la construcción de esta colosal antena? ¿Qué función habrá de realizar esta gigantesca obra de la ingeniería rusa? Todo esto vamos a responder, como muchas otras cosas más, hoy aquí en Demoliendo Mitos de la Política. Charlas. Muy buenas noches, muy buenas tardes y muy buenos días. Comenzamos la transmisión número 253 de Demoliendo Mitos de la Política. Charlas desde Berlín, Alemania. Recuerden, por favor, ayudarnos con el pulgar arriba y muchas gracias, naturalmente, por acompañarnos. De vuelta de China, del sur de China, después de uno de sus ya legendarios e innumerables viajes por esos extraños lugares, al menos extraños para el común de la gente como nosotros, reaparece hoy aquí el viajero, el Genghis Khan ibérico, el señor Fernando Moragón. Fernando, ¿qué tal todo por ahí? Bienvenido de vuelta. Muchas gracias. Bien allá lo que decimos y estas cosas. A ver, lo primero, pues estoy más despistado que un burro en un garaje porque después de llegar hoy por la mañana, no, a ver, no tanto por el jet lag y estas cosas, sino porque es que yo llevaba sin dormir la tira, 17 horas de viaje, más que ayer era de día, cuando... O sea, en realidad va sumando y es como día y medio sin dormir. Entonces llego aquí con los ojos cuadrados y tal, y claro, he comido algo y me he quedado, como decimos aquí, más frito que el palo de un churrero. Vamos, dormido. Y me he enterado de poco. Pero bueno, lo típico de los viajes, ¿no? Y ahora contaremos cosas sobre China por allí. De hecho, ya me llaman Marco Polo Moragón, pero no. Marco Polo lo hizo más y mejor. Y no, un sitio muy interesante, Yunnan. Ya hablaremos ahora de él. Y en concreto donde yo he estado, Dali, que es una ciudad de algo más de 700.000 habitantes, con un lago enorme y que se extiende, valga la redundancia, a lo largo del lago. Y por eso es una ciudad muy estrechita, pero muy larga. Y iré contando cosas, pero ya os adelanto, voy a hacer un pequeño spoiler. Mi sensación, y eso que donde he estado no es la China más desarrollada, o sea, no es la China costera como Shanghái, Beijing, Hong Kong y tal, todos estos sitios, no. Esta es una China de interior y una China poco desarrollada en comparación con lo que es la mayor parte de China, o la gran mayoría de China. Y es muy interesante porque ahí se puede ver todavía una China que ya no existe en muchos sitios, pero que todavía existe ahí. Y bueno, hablaremos de todo eso, que me enrollo como las persianas. Y vamos primero con lo de la antena, pero os hago un spoiler diciendo que venir aquí, a pesar de esto, venir aquí, mi primera impresión, he hecho algunas fotos y vídeos y tal, que ahora mostraré, ha sido de bienvenidos al tercer mundo, que se llama Europa y España en concreto. Es decir, porque es básicamente lo de China. O sea, cogemos el periodo de reforma de Deng Xiaoping en 1979 y bueno,
ellos van tirando para arriba, mientras que nosotros, de más o menos esa época, hemos ido tirando para abajo. Entonces ya nos hemos cruzado. Es decir, ya ellos van más para arriba y nosotros vamos más para abajo. Y la llegada al aeropuerto, luego la narraré, la llegada al aeropuerto aquí de Madrid ha sido un shock. Ha sido algo, decir, no. O sea, no te das cuenta lo realmente atrasados que nos estamos, fíjate, atrasados que nos estamos volviendo hasta que no sales a otro lado y vuelves y claro, dices, joder, comparo y bueno, ya veréis solamente con los aeropuertos, veremos más cosas con los aeropuertos, pero muy interesante. Ya comentaré cosas que me han dicho los chinos y tal, de geopolítica y tal, que hay, algún vídeo tengo también por ahí contando cosas, en fin, bueno, que me enrollo. Vamos a por el radar Comencemos, entonces, comencemos por la antena y después directamente presentamos tus videos, sí. tu perspectiva, tus análisis sobre el viaje al sur de China. Los videos recibidos hasta el día de ayer los presentamos ya acá en las transmisiones, unos frente a un lago, otros Sí. caminando ahí por una calle Sí, típica, pero bueno. La parte turística, entre comillas. La parte, a ver, estas cosas son de que te enseñan tal, y entonces pues tú haces la broma y tal, diciendo, qué dura es la vida del viajero y tal, y estás ahí tumbado, ahí en un sitio. No, pero bueno, luego sí que es dura por esas cosas, ¿no? La dura vida del turista, que se decía en tiempos antiguos. Sí, ¿cuántos kilómetros de Pues vuelo? a ver, números redondos, unos 12.000, 6.000 para ir y 6.000 12.000. para volver. Bueno, No es 6.000 y fatal. 6.000. Ok, bueno, aún Sí. así, para un viaje de una semana es mucho, para el cuerpo, No, cada no, viaje ha sido un largo maratón. genera. Sí. Porque, bueno, ha sido llegar allí, una serie de reuniones durante unos 4 días y medio y volverme. Lo que pasa es que te pierdes día y medio en ir y otro día y medio en volver. Es decir, que... Bueno, entonces presentemos el tema principal de esta noche, al menos de acuerdo a nuestra portada, y después sí comenzamos con las impresiones de tu viaje. Fernando, aquí el reporte de el descubrimiento de científicos occidentales 2 días atrás apenas de esta magnánima obra de la ingeniería rusa. Podemos recorrer el artículo rápidamente de manera literal. Rusia construye una enorme antena a 25 kilómetros de Polonia para espiar a la OTAN. Esta es una publicación técnica específica de el ámbito militar y defensivo, Defense Express. Nuevas imágenes satelitales revelan que Rusia está construyendo una enorme antena de 1,6 kilómetros en la región de Kaliningrado, cerca de la frontera con Polonia, para monitorear a la OTAN, lo que podría convertirse en un problema serio. Imágenes satelitales han revelado una misteriosa instalación en la región de Kaliningrado formada por 7 círculos simétricos. Está rodeada por una valla típica de las instalaciones militares. Lo más probable es que este objeto sea un conjunto de antenas dispuestas circularmente, conocidas como CDAA, según informan investigadores de Tochny Info, los descubridores de esta estructura. Estos CDAA, estos radares circulares, perdón, estas antenas circulares, constan de una estructura central rodeada por un círculo simétrico de antenas. El tamaño de este círculo determina la frecuencia y la longitud de onda que la antena puede recibir. Por lo tanto, algunos CDAA cuentan con múltiples círculos de antenas, lo que les permite operar en frecuencias que van desde unos pocos megahertz hasta 28 megahertz. Por cierto, sí, esto he explicado acá más adelante. Los inventores de estas antenas, ¿quiénes en su momento, el siglo pasado? Están diseñadas para detectar y localizar señales de radio. Atención a esto, Fernando. Además, son capaces de establecer comunicación con submarinos sumergidos
e interceptar las señales de radio emitidas por los submarinos enemigos sumergidos en los mares, en el agua. Este tipo de antena fue desarrollada por científicos alemanes durante la Segunda Guerra Mundial, cuando no, científicos nazis, como inventores de esto, pero se popularizó especialmente durante la Guerra Fría. Normalmente estas antenas CDAA miden hasta varios cientos de metros. La mayor, de 410 metros, se encuentra en Alemania, cerca de la ciudad de Augsburgo. Esa es la imagen acá arriba, Fernando. Sí, sí, sí. 410, la más grande de todas. La antena rusa en construcción actualmente presentaría 4 veces el tamaño de esta antena, 4 veces el tamaño de la más grande. En lugar de 400, 1.600 metros de diámetro. Una cosa verdaderamente espectacular. Los investigadores creen que el alcance de una antena de este tipo podría alcanzar los 7.400 kilómetros. Su construcción comenzó en 2023 y continúa actualmente. Desde Defense Express añadimos que, dado el ritmo de construcción, es probable que el proyecto tarde varios años más en completarse, aunque según otras fuentes ya estarían redondeando la fase final de construcción. Por ende, esto, no confirmado, lo de los varios años más para la finalización. Dado su gran alcance de detección, no está claro por qué se colocó tan cerca de la frontera. Con un alcance de 25 kilómetros, la artillería convencional podría neutralizarlo fácilmente en caso de hostilidades en la región. Sin embargo, esta nueva antena supone una seria amenaza para la OTAN y aumenta las tensiones en toda Europa, sin que actualmente existan medios para neutralizarla. Por las cosas leídas en otros sitios, querido Fernando, básicamente, sí, con estas antenas quieren determinar la ubicación de los submarinos nucleares occidentales y, naturalmente, también establecer contacto con los submarinos nucleares rusos. Aparentemente, por una cuestión técnica, los submarinos solo pueden generar comunicaciones a través de ondas de radio, solo pueden establecer, de qué otra manera, si no, ¿verdad? Sin conexión directa no podrían de otra forma. Todas las ondas de comunicación representan ondas de radio, una burrada dicha recién, pero bueno, establecen la comunicación a través de ondas de radio, obviamente, y de ahí la necesidad de estos satélites para lo que, según el propio Fernando, ya comenzó hace tiempo, la guerra global mundial, en la cual esta conexión con los propios submarinos y la intercepción de las comunicaciones de los submarinos ajenos realmente aparece como fundamental, como estratégico. Aquí un reporte de Newsweek, imágenes satelitales, parece mostrar que Rusia tiene una nueva base de espionaje a las puertas de la OTAN. Bueno, aquí básicamente lo mismo, con un poquito más de explicación de la relación de esto con respecto a los submarinos. El porqué de la ubicación aparentemente responde a la cercanía al mar Atlántico y a los mares del norte. Esto lo podemos presentar en el mapa. Aparecen ubicado en esta región. Por aquí el mapa. Aquí, Kaliningrado, ¿sí? Desde aquí, 7.000 kilómetros, 7.400 kilómetros, 7.600 kilómetros y sí, claro que sí, las costas desde aquí hasta aquí, 7.600 kilómetros de sobra, ¿no? Que nos ayudará. Cubre todo el Atlántico Norte. Y sí, por aquí una de las herramientas de medición esta, si no recuerdo mal, desde aquí, sí, de sobra, hasta Nueva York. Todo el Atlántico Norte, prácticamente. 6.183 kilómetros. ¿Por qué de la ubicación? Evidentemente eso. Bueno, Fernando, la confirmación una vez más de tu diagnóstico respecto a que la Tercera Guerra Mundial ya comenzó. Ya empezó hace mucho. Claro, es decir, lo que pasa es que estamos acostumbrados yo lo entiendo, a las imágenes de películas, series y tal, de la Segunda Guerra Mundial. Entonces tenemos todos, yo el primero, metidos ya en el inconsciente, digamos,
la idea de guerra igual a Segunda Guerra Mundial. Y no es así. Es decir, y vemos allí los tanques Panzer o los T-34 por las estepas rusas allí enfrentándose en la batalla de Kursk y tal, la de antigua, no la de ahora. Y estas cosas, y todo, bueno, pues enseguida lo que nos viene a la cabeza, pero es que la guerra actual es distinta. Es decir, y evidentemente es una guerra que se lleva desarrollando y los rusos cuando hacen esto no es precisamente porque digan, uy, vamos a un periodo de paz, amistad, belleza, amor, hippies y cosas y florecitas. No. Es justamente porque ya estaban desde hace tiempo, porque como bien señalas, esto no se hace en 2 días. Ahí tenemos un submarino nuclear emergiendo en el Ártico. Pues, como tú bien señalas, esto no se hace en 2 días y claramente se viene forjando desde hace mucho tiempo. El mismo Putin ya ha dicho muchas veces que ya más o menos tenían claro, aunque intentaban evitarlo, desde 2014, desde el golpe de Estado en Ucrania, que los occidentales iban a por ellos. Estamos hablando, fíjate, de 2014, hace ya más de 10 años. Esto va para largo, también lo ha dicho Putin, es decir, que esto no va a durar, o sea, esto, aunque acabara mañana mismo la guerra de Ucrania, esto no va a acabar en 2 días, no, esto llevará muchos años. Él hablaba al principio, en el 2022, de al menos una década, luego se ha reafirmado muchas veces en ello, y en el mismo sentido, de una manera más a lo chino, pero bueno, es decir, más enrevesada, si se quiere, más diplomática y tal, pues viene Xi Jinping ha dicho más o menos lo mismo. Pero Trump también lo ha dicho, es decir, lo de que esto va para largo y que no es solo el conflicto concreto de Ucrania. Tenemos siempre que tener en la cabeza esto de que también es una cosa que yo entiendo que los propios analistas lo hacemos por simplificar las cosas, pero que aunque hablemos de Ucrania, aunque hablemos de Oriente Medio, aunque hablemos luego, por ejemplo, de África, del Sahel, aunque hablemos de Asia, todo esto está en la mesa de operaciones del Pentágono, todo esto está conectado. Es decir, todo esto es un mismo, es decir, son diferentes escenarios de una misma guerra en la que se tiene en cuenta al mismo tiempo todo. Es decir, y vas moviendo posiciones en un escenario, en otro, en función de lo que va sucediendo y de tu propia estrategia. Pero esto es así. Y los rusos lo tienen tan claro que ellos ya saben que, y ya digo, pues lo han dicho, o sea, esto no es ningún secreto, de que esto va para largo. Ya digo, aunque la guerra de Ucrania se acabara mañana, el enfrentamiento con la OTAN va para largo. Y de ahí que estén construyendo antenas como esta para... Eso son las bases rusas en el Ártico, son espectaculares. La de Nueva Siberia es una modernísima y de hecho ahora mismo los que tienen las mejores tropas árticas son los rusos porque las llevan construyendo ya desde hace bastantes años. Esto hace más de 10 Estas años. imágenes, Fernando, mejores que de una película. Estas imágenes difundidas por el Ministerio de Defensa ruso hace no mucho, hace poquito tiempo. Sí, Atención acá al detalle, el frío en este lugar, estas motos espectaculares, las pestañas de este soldado sí, claro. congeladas completamente. No va a haber, Y, no va a haber mucho. y- Está apuntando y diciendo, tira para allá. Porque es que, no, pero determíname ¿qué te va a determinar? Si no veo un pimiento, si tiene la pestaña congelada. Bueno, pues eso, aparte de la broma, pero sí. Ya digo, tiene muchos vídeos de estos publicitarios y tal, o documentales que se han hecho de las bases rusas en el Ártico. Hay que decir que como pasó en casi todo, desapareció de la Unión Soviética en el 91. A partir de ahí, la Unión Soviética, que tenía bases en el Ártico, se abandonan en los 90 por el caos y el desastre económico. Y ya posteriormente, ya en este siglo, con Putin, a partir del 2015, por ahí, más o menos, es cuando empiezan a retomar otra vez las tropas árticas. Y de hecho, tienen es decir, es un sector dentro del ejército determinado, el de las tropas árticas, en el que hay
de todo un poco. Es decir, las 3 armas hay, pues como se ve, submarinos que pueden romper el hielo, hay también rompehielos, hay, por tanto, hay marina, es decir, hay también tropas, digamos, de tierra y también hay aviación. O sea, que tienen todos los elementos para poder defender el Ártico, cosa que ahora mismo Estados Unidos es un desastre, porque no le ha dedicado, desde que llevamos en este siglo, no le ha dedicado ni $1. Con lo cual... Espectacular. Esta imagen de los 3 submarinos en el Ártico emergiendo del hielo, pero de película, realmente espectaculares. Y ahora con el rol asumido por Finlandia, la locura de Stubb, bueno, esto una vez más con esto una relevancia absoluta al combate ártico, ¿no? me Las han 13 dicho bases ya, militares estadounidenses puestas ahí después de la del ingreso de Finlandia a la OTAN, sin el más mínimo sentido para Finlandia, pero bueno. me han dicho que vamos, algo he oído, pero tú lo habrás contado ya, es decir, de que la reunión está de la recuesta de Acémilas de que fueron allí a humillarse nuevamente ante el emperador Trump, esta que en un momento determinado Trump algo así como que dijo el presidente, lo dijeron el presidente de Finlandia, dijo, ¿y este quién es? O Stubb, este quién es? ¿Este qué está haciendo aquí? Sí, ¿No? en realidad él buscándolo en la mesa Sí. y el tipo sentado enfrente y de repente el otro así como, soy yo, soy yo. Ah, Ah, no, Finlandia. el viernes pasado Juan Antonio encendido, yo además provocándolo con las fotos, las imágenes una más patética que la otra, y él con la vena acá, con los, bueno, los líderes A punto de europeos, estallar. encendido el viernes pasado. Yo Pero solo he bueno, visto las fotos, yo solo he visto las, sí. bueno, he visto muy pocas, he visto las que están como en el colegio, es decir, esa Trump en la Claro. mesa presidencial y todos ahí sentados como los niños en el colegio y tal, como que leyéndole la cartilla y todos con cara así, como diciendo, sí, sí, lo que usted mande, en fin. Pero vamos, ya, porque que me voy por ahí por los cerros de Úbeda, no puede ser. Lo de la antena, pues normal, es decir, en un periodo que se sabe que va a ser largo y que va a ser de enfrentamiento entre Occidente y el resto del mundo, pues es normal que el resto del mundo, en este caso Rusia, que no olvidemos, la OTAN está en guerra con Rusia en Ucrania, pero es una guerra al fin y al cabo, y que luego va a ir Moldavia, y que luego va a ir tal, y que uno de los escenarios donde ha habido más tensión es el mar Báltico, donde los occidentales quieren forzar a los rusos prácticamente a que no puedan salir de San Petersburgo. Pues claro, pues es normal que los rusos estén construyendo este tipo de antenas para detectar submarinos y que además para controlar todo lo que pase por el norte del Atlántico y que lo pongan en Kaliningrado. No olvidemos, a ver, es verdad que Kaliningrado está a tiro de piedra, como bien señalabas, de Polonia y de los lituanos, pero esto ya es lo de siempre. Es decir, intentarán los lituanos, los polacos, la OTAN en general, bueno, a través de Ucrania, como suele ser habitual, como suele ser lo normal, atacar estas instalaciones, como han hecho con el sistema de defensa estratégico nuclear, y en el caso de que lo intenten, Rusia responderá de alguna manera, como, bueno, en parte lo hizo, es decir, pero pues no lo sabemos, es decir, no lo sabemos porque habrá que ver la situación en que nos encontremos si eso sucede, pero, pero que es normal, es decir, es normal y tenemos que mentalizarnos de que estamos, los que estamos aquí en Europa, tú, yo, en fin, vamos de culo, hablando mal y pronto, es decir, estamos en una zona de guerra, que la guerra, en esto, claro, que la guerra ahora mismo esté concentrada, o sea, lo que es donde caen los pepinazos, donde caen los cañonazos, para entendernos todos, esté concentrada en lo que es Ucrania y en una parte de la Rusia europea, pues, pues eso no quita para que los demás no estemos en guerra, para que esto sea un teatro de operaciones en conjunto, tanto para los rusos como para la OTAN, y que en cualquier momento se pueda extender, como yo creo que va a suceder, pero por desgracia. Con lo cual, bueno, que ya digo, que no nos caigan las bombas encima a los que están en Alemania, en España, en Italia, en Francia, por ahora no quiere decir. Pero además es muy interesante esto porque es que Macron debe estar ahora mismo, pues eso,
pegando gritos y Brigitte Macron pegándole bofetadas para que se tranquilice a Macron, porque claro, esto, si ya los submarinos nucleares, bueno, y los británicos ni te cuento, eso da igual porque ellos mismos se hunden, pero si ya los submarinos nucleares de Macron eran pocos, que eran 4, y fácilmente detectables y tal, pues ahora imagínate, lo van a detectar desde el momento que salen de sus bases. Vamos, que la fuerza disuasoria nuclear francesa y la británica también, pues de disuasoria ya tienen más bien poquito. Y esto es una cosa que hay que tener en cuenta, porque todavía los norteamericanos sí que están más lejos, tienen más recursos, vale, pueden ir por el Pacífico, en fin, pueden hacer más cosas. Pero estos que estamos aquí, que tienen que salir de Francia y del Reino Unido, los tienen pillados. Sí. Y no te digo más. O sea que vamos a ver, de esto vamos a ver cada vez más cosas, pues eso, porque estamos en un trato de guerra. Y esto lo que toca ahora. Pero ya digo, es que si se cierra un sitio, se abre otro. Ahora os contaré cosas por ahí de vídeos, bueno, de lo que he visto por allí, lo que me han contado y demás, sobre cómo está Asia. Pues Asia está un poco patas arriba. ¿Para qué no vamos a engañar? Bueno, otra cosa comencemos con eso, Fernando, sí. Entonces, directamente después sobre el final, si podemos, presentamos los ataques del día de hoy de Israel contra Samá, la capital de Yemen, presentamos la decisión, o mejor dicho, el anuncio, presentaremos el anuncio de Netanyahu del comienzo de la fase final de la invasión a Gaza, con la decisión ya explícita de la captura de todo a Gaza, también la aprobación del proyecto E1, un proyecto de 3.400 hogares en un asentamiento de colonos israelíes en Cisjordania, incluso con una carretera uniendo este asentamiento con Israel, con Jerusalén Occidental. Bueno, todo esto lo presentamos sobre el final, pero ahora lo primero. A ver, esto es mi llegada hoy a Madrid. Bueno, pues este es el caos de Barajas, Madrid. Una cinta más vieja que la Tana, con 2 vuelos que llegan aquí, uno de Toronto y otro el mío de Chongqing, China. Aquí no hay más que ver el descojone, y eso que ahora estaba vacío. En fin, el control de pasaportes, vamos, como el metro no las punta. Bueno, vengo, como dice un amigo mío, Adrián de Amarro, vengo del futuro y acabo de llegar al pasado. Pues este es el futuro de Europa. Este desastre, cada vez peor. Cada vez que vengo de un vuelo, el descojone es más grande. Esto es el tercer mundo, señores, y se llama Europa. Bien, y aquí bueno, pues este el otro, Fernando. Este el otro, bueno. No sé si se oye. Esta imagen, la gente en China no tiene problemas de que les roben el equipaje, ni hay instrucciones en los aeropuertos diciendo aquello de no se separe de su equipaje de mano. En fin, y todo este tipo de tonterías. Bueno, ahora ha llegado esta chica que coge una cosa y se va. Es decir, lo puedes dejar perfectamente porque nadie te dice nada. Te puedes ir a cualquier lado a comprar algo en el duty free y puedes volver cuando quieras, que lo vas a encontrar en el mismo sitio. Y ya digo, y la policía no va a movilizar a las redes antiterroristas de los servicios secretos para desactivar una mochila que no tiene absolutamente nada de peligro. En fin, pues esto es lo que hay. Qué bonitos los asientos, Fernando. Ahí tengo un vídeo de los asientos. Es que esa es otra. Acá. Es que esa es otra. Puerto de Dali. Y como podéis ver, en la zona de embarque, las sillas
que vemos en otros aeropuertos de la civilizada Europa, por ejemplo, no son sillas, sino son sillones, como se puede ver. Y además con código QR para hacer, a saber lo que se puede hacer, pero seguro que se pueden hacer muchas cosas. Pues esto es lo que tenemos, un aeropuerto pequeño con 10 puertas de embarque y tiene este tipo de asientos comodísimos. En fin, pero nosotros somos los civilizados y los que estamos a la vanguardia del mundo, madre mía. No, ¿qué cantidad de estupideces hay que oír? Por aquí, el último del aeropuerto. Bueno, pues otra modernidad. Aquí se ve como estoy esperando las maletas y como las maletas están siendo cargadas y acabo de ver hace un momento la mía que ya la han puesto en la cinta transportadora y ahora llegará. Así que se puede ir viendo en vídeo cómo van descargando las maletas traídas del avión a la cinta transportadora. En fin, tremendo. Pues fíjate, todo esto tiene muchas cosas relacionadas. Lo primero, lo que decía, yo he estado en Dali, que esto es en Yunnan, en el sur, una de las zonas, digamos, menos desarrolladas de China. Un aeropuerto, Dali es una ciudad de algo más de 700.000 habitantes. A ver, muy grande en términos españoles, pero en términos chinos, pequeñita. Un aeropuerto con 10, como he contado, con 10 puertas de embarque. O sea, un aeropuerto muy, muy bien, es estupendo, pero pequeñito, porque tampoco necesitan allí a tener más vuelos ni más estructuras y tal. Y en un aeropuerto, digamos, de provincia, perdido, por ahí, es decir, pues fíjate, tienen sillones y no la clásica silla que todos hemos visto en los aeropuertos o hemos experimentado, sillas de estas más duras que un canto, metálicas o tal, que estás allí, que te deja, hablando mal y pronto, el trasero cuadrado, es decir, cuando te sientas, y allí tienen sillones ya con el código QR, en un sitio por ahí perdido. Es decir, no estamos hablando de en Beijing, en Shanghái, no. Luego, fíjate el trato que le daban a las maletas. Es decir, que es otra cosa, para eso está el control. Es decir, tú estás viendo allí que están cogiendo las maletas y poniéndolas. Aquí las maletas, pues yo lo he visto y lo hemos visto todos. Es decir, cogen la maleta, la arrojan directamente, o sea, la tiran a lo bestia. Y que pase lo que pase. Imágenes similares del aeropuerto de Ezeiza en Argentina, después un escándalo, a partir de cámaras secretas instaladas por la policía por el robo de valijas, y recuerdo imágenes muy parecidas, pero los maleteros abriendo las valijas, robando y despachándolas de vuelta. Este no es el caso, acá lo contrario. Aquí aquí para seguridad y para que puedas seguir completamente el trayecto de tu maleta en unos aeropuertos impolutos, unos aeropuertos en donde no ves una mota de polvo. Aquí llegaba Madrid Barajas, hecho una guarrería, encima la Terminal 1, que es de las viejas, la cinta transportadora de aquí, la última vez que la han cambiado debe ser en el siglo pasado, es decir, un absoluto desastre y te das cuenta de eso, es decir, todo allí nuevo, todo bien cuidado, un mantenimiento extraordinario, el servicio, la atención al viajero, digamos, en China cada vez mejor, aquí cada vez peor. Es decir, aquí llegas y te encuentras, bueno, ya digo, mi llegada ha sido un caos. O sea, control de pasaportes, pero además es que esto es muy significativo. Control de pasaportes, un caos, a todos allí aglomerados a lo bestia, es decir, los chinos, los españoles, todos que veníamos allí de varios aviones, venga, ¡pua!, al mismo sitio, y luego ya empiezan a discriminar. Entonces, pero ya te has metido en una cola que va haciendo esto para hacer el control de pasaportes enorme. Entonces dice, bueno, los que no son de la Unión Europea, a un lado. Venga, y tal, todos los chinos a un lado, que venían conmigo. Los que son de la Unión Europea, a otro. Entonces, venga, yo para un lado, para otro, que hay menos, claro, menos gente.
Y luego ya dentro de la Unión Europea, los que son españoles, ya podíamos pasar ponías el pasaporte y tal, hay un cachivache, te hacían la foto, te escaneaban, pum, ala, venga, pasando. Y veía detrás una chica española que decía, ¡ay, qué bien! Como somos españoles y tal, nos han derivado por aquí y nos hemos quitado mucha cola. Y digo, madre mía. O sea, hemos asimilado hasta tal punto el desastre que ya nos parece bien, que han generado un caos, que son incapaces de organizar eso bien, pero hombre, como somos españoles, tenemos una pequeña prerrogativa que es el que no esperamos tanta cola como el resto que son más, claro, y que tienen que esperar más cola. Y dices, esto es de traca. Pero ya digo, es decir, es que la llegada y en esas cintas transportadoras había un momento en que aquello era el metro en una punta, como digo en el vídeo. O sea, hasta arriba, un caos en la misma, en esa misma cinta transportadora venían 2 vuelos, que esto no lo cuento en el vídeo, que esto es de traca, para que os hagáis una idea de que esto es el tercer mundo puro y duro. En la cinta transportadora nos han metido maletas de 2 vuelos distintos. Toronto, que todo el mundo sabe que está lo de China, Toronto yo que venía, porque bueno, mi viaje, Bar de Yunnan, de Dali, y a la vuelta ha sido a través de Chongqing, escrito Chongqing. Yo sé que lo de Chongqing suena muy de coña, pero es que es así como se pronuncia. Es decir, bueno, desde China y al vuelo Chongqing, no sé qué tal. Los dos mezclados. O sea, que ahí ya te meten maleta de 2 vuelos y bueno, pues cada uno que se apañe como pueda. Pero ahora viene ya la traca. Estamos allí esperando que salgan, joder, no salen, tal, serán las de Toronto, las 4 que hay por aquí y tal. Eso era la cinta transportadora 7, me acuerdo. Y menos mal que alguien ha dicho, uy, que están saliendo por las 6, que no tienen ningún indicador. O sea, donde tenían que salir, no han salido. Y han salido por otra, ¿qué va a dar? Y menos mal que alguien ha visto la suya y dice, que están saliendo por aquí, ya nos hemos ido todos corriendo, al lado y tal, y hemos cogido nuestras maletas. O sea, esto es el desastre organizativo más absoluto. Ahora, Fernando, ¿alguna vez recordás alguna vez en la factura, en el ticket de tu boleto, de tu pasaje, el costo desglosado del precio de un pasaje de avión? Las tasas aeroportuarias en Occidente presentan un valor verdaderamente estratosférico. Uno desembolsa por la llegada a un aeropuerto y por la salida desembolsa cientos de euros por un servicio de basura por empresas privadas concesionarias, con la concesión del Estado a un monopolio natural desde hace 70 millones de años, siempre las mismas, siempre en connivencia con los gobernantes, y con un servicio paupérrimo como el descrito por vos. Esta es la causa de esta basofia en todos los aeropuertos occidentales. El gran negocio, o mejor dicho, negociado corrupto de los monopolios de las grandes empresas destinadas a esto. No recuerdo el nombre de la de España, en la de Argentina, Aeropuertos Argentinos. Bueno, aquí está AENA, que es la que gestiona los aeropuertos. AENA, exactamente. AENA, y no recuerdo de quién AENA en España, pero también de uno de los españoles. Es pública, más pública, o menos. Sí. Ok. Pero recordaba una privada de un empresario. Sí. Pero vamos, pública, privada, pública, estos rollos que se montan aquí de que bueno, pues es en parte pública, pero luego tiene gestión privada y cosas de estas. Es decir, pero a ver, este desastre, lo que tú señalabas, es un desastre, pero absoluto, y que además, que yo ya llevo viajando unos cuantos años porque soy viejo, yo me acuerdo de los años 90, de principios de este siglo. Esto no era así, quiero decir, o sea, efectivamente te clavaban y en Europa siempre te han sangrado, pero por lo menos el servicio no era tan pésimo. Es que me acuerdo de una imagen hoy de una de las funcionarias o de las trabajadoras de allí con un montón de maletas diciendo, estas maletas que son de Toronto, pues allí corriendo con las maletas, ¿no? Por allí andando. ¿Dónde están los de Toronto?
diciendo, ¿esto qué es? Es que será de película berlanguiana, surrealista. Y una chica que le pregunta, no, pero es que yo, ¿dónde está mi maleta? Que veníamos de no sé dónde, de Australia. O de no sé dónde. Dice, no, eso pregúntale, esto no, yo estoy aquí con las de Toronto, pregúntele a los de Iberia. Pero esto, pero ya digo, o sea, era con un mercado, pero allí, a gritos, es decir, una cosa, pues eso, de qué son estas maletas y tal, que nos hemos encontrado las maletas, venga, las subastamos. Era lo que faltaba, algo lamentable. Y lo que hemos visto en China, ya no solo eso, es que, es decir, los aeropuertos en China, que además todos son espectacularmente grandes, enormes, bueno, pues es decir, con un servicio cada vez más profesional, es decir, los chinos, y eso que tienen el problema del inglés. Quiero decir que, por ejemplo, en este aeropuerto que ya digo, de Dali, de Yunnan, que era pequeñito, llegas allí y en la zona de información fui allí a preguntar alguna cosa y tal, y no se ve en inglés. Porque aquí tampoco, es decir, para que nos hagamos una idea. Es decir, luego sí, se supone que por lo menos, a ver, eso tienen que hacerlo. Es decir, quien está, a lo mejor es una inteligencia artificial, quién sabe, pero el que está por ahí en el megáfono, la voz femenina que salía diciendo, pues, los vuelos, tal, no sé qué, en inglés, eso sí, te lo dicen en inglés, pero te lo dicen por los megáfonos, es decir, el servicio porque están obligados. Pero porque cualquier aeropuerto internacional o con vuelos, no sé cómo funciona esto, vamos, a partir de determinado nivel tienes que tenerlo. Pero te dices, joder, es que lo de aquí, de verdad, cuando viajas a sitios como China, que lo que hacen es estarse subiendo, es decir, que cada vez viven mejor, entonces ya nos hemos cruzado con ellos. Es decir, o sea, ellos siguen ascendiendo y nosotros ya en la caída ya hemos pasado en muchas cosas, ya estamos cayendo por debajo de los chinos. Y es que, te pongo un detalle más, es muy gracioso. Bueno, allí hay muchas motos y las motos todas tienen un código QR en el que la moto está tirada por donde sea, por ahí puesta en cualquier sitio, entonces tú las alquilas y la coges y pum, le pones el código QR y te vas. Esto en un sitio que ya digo que no es el más desarrollado, como podemos ver en algunas cosas. Aquí algunas de tus Sí. recorridas por ahí, Fernando. Sí. Bueno, ya ha llegado el momento en estas tranquilas calles de Dali, de que hagamos un poco de geopolítica y de análisis. Y bueno, algo voy contando ya de lo que he podido aprender en estos días, de lo que me han podido contar diferentes expertos en diferentes temas. A ver, empecemos por la geopolítica local, por decirlo de alguna manera. ¿Qué es lo que piensan sobre...? A ver, cuando estoy hablando aquí de lo que me cuentan son expertos que están metidos, digamos, en estos temas, pero no necesariamente tiene que ser la política oficial de Xi Jinping, ¿eh? Bien, dicho esto, lo que vemos aquí es claramente, aparte de una creciente seguridad en sí mismos por parte de los chinos, al mismo tiempo ¿cómo diría yo? Una pasividad en su política. Más que pasividad, digamos, los chinos tienen su estrategia de desarrollo, se encuentran con un enemigo que es Estados Unidos, que quiere acabar con el crecimiento y el desarrollo chino, y ellos, a diferencia de Estados Unidos, no aplican una política, digamos, activa contra Estados Unidos y sus políticas agresivas contra China, sino que aplican una política reactiva. Es decir, ellos van reaccionando a lo que va sucediendo. Que los norteamericanos imponen unos aranceles, pues no pasa nada. Es decir, nosotros imponemos unos aranceles iguales y además le metemos un cese de ventas de tierras raras. Bien, es decir, pero no tienen una política activa y esto quizá les puede pasar factura en el futuro. Siempre reactiva.
en el caso de, por ejemplo, de, de aquí joder, lo diré, porque es que estoy aquí hoy un poco atontado, pero bueno, en el caso del sudeste asiático pasa lo mismo. En el caso de la guerra entre Camboya y Tailandia, pues más de lo mismo. Es decir, ellos actúan a la reactiva. Me confirman que la guerra de Tailandia la han empezado los norteamericanos. Aunque, es decir, que han sido los impulsores de la guerra fronteriza contra Camboya para, evidentemente, perjudicar los intereses chinos. Y esto no es una calle muy transitada, ¿eh? Por aquí no pasa casi nadie. Pero bueno, me toca ahora esto. Y otra de las cosas, por ejemplo, que me confirman es que efectivamente en la guerra de Ucrania, a favor de los rusos, están a favor de los rusos, pero que además tienen observadores militares, no tropas, sino observadores militares chinos en Ucrania. Vamos, en el lado de los rusos, cosa bastante obvia, y que casi todo el mundo esté en un lado o en otro. Pero bueno, y ahora vamos a más cosas. Bueno, pues ahora os cuento esto, ahora lo detallo más. Efectivamente, lo que me contaban allí era, y el pensamiento estratégico chino, y es que son así. Es decir, como piensan a largo plazo, ellos me decían, no, calma, mantener la calma, responder a las provocaciones de manera mesurada. Nosotros tenemos nuestra estrategia de desarrollo, de crecimiento, también de crecimiento en el ámbito militar, y mantener la calma. Claro, yo les decía, sí, me parece muy bien que mantengáis la calma, es muy filosófico, pero es que el problema es que vuestros enemigos no mantienen la calma. Es decir, que justamente hacen todo lo contrario y os están creando problemas. Entonces, cuando hablábamos del tema de la guerra entre Camboya y Tailandia, me decían, no, si ya sabemos que, lo que me contaban en el vídeo, que los que han estado detrás han sido ellos, aparte de que existen dinámicas que vienen de muy lejos e intereses locales, como suele pasar en todos los conflictos, pero que han sido ellos. Y decía, oye, que tenéis una guerra en Birmania. Birmania hace frontera donde yo he estado, en Yunnan, actualmente en Myanmar, de nombre. Es que además están atacando los países de la ASEAN. Dicen, no, pero nosotros tenemos mucha presencia en los países de la ASEAN y ya estamos ahí con suficiente presencia, no, me contaban ellos, como para poder contrarrestar las embestidas de Estados Unidos. Digo, bueno, eso lo decís vosotros, decía yo, porque claro, depende cómo sean las embestidas y en última instancia lo que Estados Unidos quiere generar es caos y caos en la región, como no pueden hacer otra cosa, generar caos, guerras, conflictos o a través de sanciones imponer a los países de la ASEAN políticas antichinas, perdón, de las aranceles, políticas antichinas. Dice, no, ya, pero nosotros también podemos en responder y tal, porque tenemos ya una fuerza. Yo lo que vi es esa tendencia a la pasividad, una pasividad confuciana en el sentido de, bueno, el tiempo juega a nuestro favor, por decirlo así muy, muy gráficamente. El tiempo juega a nuestro favor y, oye, es cuestión de esperar a ver pasar el cadáver de mi enemigo delante mío. Pero yo creo que ahí se equivocan, es mi opinión, ¿eh? Es decir, pero sí que son muy reacios. Ahí se nota la doctrina de Deng Xiaoping desde el principio cuando dijo que todavía esto les cuesta mucho, que dijo, no, en problemas internacionales y en conflictos y en... No, en esto no teníamos que meternos porque esto afectaría al desarrollo de China. Con lo cual, para que hagáis una idea, fijaros, y esto sí que es en plan primicia mundial, les estuve hablando del tema de Irán. Y digo, ¿hasta qué punto estáis dispuestos a ayudar a Irán? Y dice, lo justito. Si Irán cae, nos da igual. No le da igual, pero no están dispuestos ni siquiera a hacer, más allá de ventas ocasionales de armamento, como hacen con otros países, no están dispuestos a mucho más. Me decían, no, bueno, pues si cae Irán, pues sí, Oriente Medio es un caos y tal, ya lo sabemos, nos fastidiará, pero oye, el petróleo le vamos a poder seguir comprando a los iraquíes, a los saudíes, a los emiratíes, o sea, por temas de falta de petróleo,
o de gas, no vamos a tener problemas. Esto es lo que me decían. Ojo, con lo cual, esta visión, yo no estoy de acuerdo con ellos, con lo que me decían esto, pero bueno, esta visión de que van a apoyar a los iraníes, no, o sea, hasta cierto punto, y si hay un cambio de régimen, pues ¿qué se le va a hacer? No olvidemos una cosa, que ya digo, o sea, una actitud, como digo, muy pasiva, muy reactiva, y de hecho me decían, nosotros solo nos implicamos, solo hay un país con el cual ellos los llaman países amigos o amigos especiales, vamos, aliados, para que nos entendamos, más o menos. Es decir, aunque no sea formalmente. Dice, les preguntaba a los rusos y me decían, los rusos sí, son amigos. Es decir, necesitamos a los rusos por el petróleo, por el gas, por muchas cosas. Con estos, a estos sí que les ayudamos, digamos. Y luego me comentaban eso, decía, pero ventas de armamento, solo hay un país con el que tenemos ventas de armamento constantes y permanentes, continuas, y al que estamos dispuestos a ayudar militarmente en cuanto a suministro de armamento en cualquier situación y circunstancia, que es Pakistán. El resto es todo eventual. O sea, solo nos pringamos por Pakistán. Por los demás, no. Es decir, ¿y por qué Pakistán? ¿Por el enfrentamiento con China o por qué razón? Claro, por el enfrentamiento con China, porque es su comodín para presionar a los indios por todos lados. Es decir, del otro lado. Claro, es decir, ellos necesitan tener un contrapeso. Y su contrapeso ahí ideal es en Pakistán, consiguieron arrebatárselo en parte a los norteamericanos y ellos su política es, pues ya lo vimos en el enfrentamiento corto entre China, entre Pakistán. Resultados la última vez con los aviones y los misiles chinos superando a los Dassault Rafale con facilidad, sí, y a los F-16 estadounidenses y también, ahí sí, los Rafale franceses, ¿no? Me confirmaban efectivamente que sí, ahí sí hace falta y que por lo que sea, en un enfrentamiento con la India necesitan los pakistaníes armamento de última generación e inmediatamente se lo suministran. Es decir, si lo necesitan. Pero sea el único país que están dispuestos a hacerlo, porque ya digo, por puro interés. Es decir, porque no están dispuestos a que pierda una guerra con la India. No olvidemos que la India está en parte, entre comillas, esto, porque hay que meter muchos matices aquí, pues también son aliados de los rusos y tal, pero los norteamericanos están intentando constantemente que se venga del lado norteamericano, a pesar de las políticas absolutamente contradictorias de Trump de ponerle sanciones, con lo cual lo que está consiguiendo es que se echen en manos de los chinos, pero bueno, estas cosas que tienen los Estados Unidos que de contradicciones internas en su política exterior. Pero bueno, digamos que tiene ahí más contacto con los norteamericanos o con los israelíes, por ejemplo. Es decir, que suministran parte del armamento a los indios. Su armamento, aparte del ruso, que si quitamos el ruso, es fundamentalmente occidental. Entonces, bueno, ahí sí que en ese enfrentamiento me decían, me corroboraban que los pakistaníes ahí son prioridad absoluta y que es el único país que le están vendiendo armamento constantemente, continuamente, si, digamos, de manera cuasi natural. El resto no, le venden. Y cada vez China se está convirtiéndose cada vez más en un vendedor de armamento que se incorpora al núcleo duro de los grandes, ¿no? A Estados Unidos, Rusia, los países de Francia, Alemania, tal, Gran Bretaña, tal, bueno, pues estos. Pero ocasionalmente, quiero decir que, vale, que vienen los iraníes y me quieren comprar esto, pues bueno, se lo vendemos o no, dependerá. Pero, de hecho, me decían que dejaban más en manos el tema de Irán en manos de los rusos que de los chinos. O sea, que entre ellos mismos. A ver, esto que me dicen, Te acompañaba un intérprete, ¿verdad, Fernando? Bueno, en mi Spanglish, y luego sí, aparte hay unos cachivaches, si es que esto de la tecnología ya, tú coges, allí ya, que no hay, o sea, en los móviles o aparatos incluso especiales que hay para ellos, yo tengo un cachivache por ahí, es decir, en donde tú dices, qué bonito día tan estupendo, mañana va a llover y no sé qué, es decir, te lo traduce al chino directamente. Y sale una vocecilla que dice Chin Wan Wan Chun Swan, no sé, a decir en chino. Y luego el chino te dice Chin Cha Wan Chun Chun Wan, y entonces el aparatejo te lo traduce y dice, pues que tal, no sé qué, que hace un día estupendo, que sí, que va a llover, tal. Cada vez el tema ese, yo creo que el tema de las comunicaciones, cada vez los traductores, no mañana ni dentro de 5 años,
pero para la próxima década irán desapareciendo porque ya tendremos, con la inteligencia artificial tendremos traductores simultáneos que hará que no todos estos líos de traductores y demás. Pero esto me lo contaban y me contaban además, bueno, lo que contaba en el vídeo, esto era de suponerse, pero vamos, no es ninguna novedad, pero me confirmaban que efectivamente hay observadores chinos sobre el terreno en la guerra de Ucrania. Observadores. O sea, para ver allí, pero bueno, como hay observadores de casi medio mundo, o de un lado o de otro. Por aquí más imágenes de Fernando a punto de comenzar su blog como viajero, con esos blogs con B corta, ¿no? Videoblogs. Atención, Fernando. Bueno, no todo de cosas como se puede ver aquí. Los chinos son un poco frikis en muchas cosas. Véase el color de este bonito coche, que no solo son mal coches. Este que tenemos aquí ahora es un Audi y veis de un color rosa chicle, en fin, un tanto notable. Os enseñaré alguna cosa más de los gustos tanto singulares de los chinos. Esto es verdad, es que son, a ver, el primero, esto una coupé BMW, tremendo bólido. Sí, un BMW, sí, el otro un Audi. Pero no estamos hablando, sí. No estamos hablando de un coche, no, pero que yo he visto Porsche. Hacia atrás, el color de aquel celeste, no esa motocicleta, sino el auto detrás, para mí otro Audi, también de un color muy chillón. Sí, por eso digo que yo he visto un Porsche rosa como este. Y dices, hombre, comprate un Porsche y ponelo rosa, salvo que seas un fan de la pantalla rosa, quiero decir, no tiene. Pero vamos, o de Barbie. Efectivamente, o de Barbie. Pero sí, se ven muchos coches rosas. Bueno, luego hay algún detalle por ahí más. O sea, los chinos tienen un toque friki. Por ejemplo, otra cosa típica es en los coches ponerles cosas, pero no ponerles como el tuneo que hacemos aquí, que si le pongo alerones, tal. No. Ponerle, pues si tú eres un fan de Star Wars, pues le pones una cabeza de Darth Vader ahí encima. ¡Pum! Sí, o sea, tal cual. Y si eres o de otra cosa, pues se lo pones allí. O sea, en el exterior. Entonces, bueno, ya digo, tienen un toque friki muy gracioso y bueno, algunas veces estas chorradas y tal que iba viendo por ahí. Por aquí un poquito más, Fernando, de tus videos. Bueno, más cosas aquí. He discutido bastante sobre un tema que es importante. Voy a dejarme esto un poco más porque si no meto aquí el cabezón, que no puede ser. Bueno, uno de estos temas es ni más ni menos que la experiencia de combate de los chinos, ¿no? Y un tema muy discutido. Bueno, oiga, yo les he preguntado, ¿y qué pasa con la experiencia de combate? Porque los norteamericanos la tienen al menos desde 1945, bueno, de antes, desde la Segunda Guerra Mundial, sin parar hasta ahora. Los rusos, ¿por qué se va a contar? Es decir, los que tienen más experiencia de combate moderna actual son ellos en la guerra de Ucrania. Pero es que los chinos, la última guerra que tuvieron, y fue una guerra de un mes, 2, 3 meses, no más, depende cómo lo vean. Los chinos dicen que fue más, pero bueno, fue la guerra contra Vietnam en 1979. Y claro, con ellos yo discutía con ellos, digo, ¿tenéis experiencia de combate? Y dice, no, pero bueno, ¿cómo que no? La del 79, me decían. Digo, hombre, de eso ha pasado un cierto tiempo, ¿eh? Y me decían, no, pero fíjate lo buenos que fuimos en la guerra de Corea, 1950-1953. Digo, hombre, vamos a ver, que es como si ya puestos me remontáis a la Segunda Guerra Mundial, a más de 80 años. Es decir, hombre, a ver, y esto es algo que intentan justificar, pero evidentemente no tienen esa experiencia de combate. Lo intentan también justificar con el armamento moderno que tienen, y es cierto que tienen un armamento muy moderno, cada vez más, y que en muchos aspectos ya supera a los norteamericanos, pero hombre, lo de la experiencia de combate, pues no, la verdad es que por mucho que intente justificarse, yo no lo veo por ningún lado. Pues
aquí esto era muy gracioso, ¿no? Porque claro, es decir, este es un gran tema. Dicen, no, sí. Y ellos me respondían, como digo en el vídeo, me respondían diciendo, no, espérate. Se acaban por ahí en el móvil, tal. Fíjate qué tanques tenemos, que no sé qué aviones, tal, no sé cuántos. Digo, sí, yo estoy de acuerdo que tenéis unos tanques estupendos, unos aviones estupendos, unos misiles fantásticos, pero ¿qué va a hacer un chino cuando un soldado chino cuando el de al lado, que es lo que pasa en las guerras, por ejemplo, un francotirador le pega un tiro al compañero al lado y le revienta la cabeza y los sesos esto es muy heavy, pero es así, de la cabeza del compañero te salpique. Que esto es lo que se llama experiencia de combate. Quiero decir, a ver, son más cosas, pero o sea, el hecho de que tienes que ver la muerte y el destrozo de lo que es la guerra en vivo y en directo y a tu lado. Eso cuando no te pasa a ti. Y pierdes una mano, lo que sea y tal. Es decir, y eso es lo que no sabemos cómo van a reaccionar. Bueno, y claro, y los tíos me justificaban, pues eso, con cosas tan graciosas como que no, en la guerra de Corea, pues oiga, que es que ya no queda nadie de la guerra de Corea, ni el más viejo del lugar prácticamente. Es decir, entonces ellos intentaban justificar de cualquier manera con cosas de estas, pero no tiene justificación porque no tienen esa experiencia. Y esa es la gran incógnita. Esto es lo que nadie sabe y no vamos a saberlo. Esperemos que no lo sepamos nunca, pero no vamos a saberlo, por desgracia, hasta que no suceda. Fernando, una pregunta. Sí. Provocados de alguna manera, ¿no? Como con esta pregunta. ¿Cómo reaccionan los chinos en cuanto a su nacionalismo? ¿Los caracterizarías como orgullosos, como nacionalistas o no tanto? Así, pinchados por preguntitas como esta de recién tuya. Esto es como todo, quiero decir, o sea, el chino, digamos, experto y tal, o de un cierto nivel y estas cosas, cada vez más nacionalista, y en concreto algunos de los que estaban allí eran muy nacionalistas. Pero muy nacionalistas. De hecho, hay una anécdota curiosa, ¿no? El tema de los mongoles lo llevan fatal. Quiero decir, a ver, pues claro, pero no de los mongoles de ahora, los mongoles de ahora no pintan nada, es un país de más de 3 millones de habitantes y pues está ahí en un bocadillo entre Rusia y China, no, y no tienen problemas además con ellos. No, los mongoles del siglo XIII. Pues claro, y esto era gracioso por eso, por el nacionalismo. Es decir, llegan los mongoles, conquistan lo que hoy es toda China y de hecho reunifican toda China. En ese momento China estaba dividida en una serie de reinos. Algunos de ellos dudosamente chinos. Es decir, de hecho, donde yo estaba en Dali, eso fue un reino del reino de Nansao, o Nansao, no sé cómo se pronunciará bien, durante 500 años independiente. O sea, que no es que... No, es que estos se independizaron durante 2 días. No. Y esto lo conquistaron en época de los mongoles, en época de Kublai. De hecho, lo conquistó Kublai Khan. Entonces, claro, ellos te intentan justificar con el nacionalismo de que los mongoles no eran mongoles. Que esto es una cosa muy difícil. Pues claro, dice, no, bueno, Chingis Khan sí, vale, era mongol, claro, que pues, ahí ya está muy complicado. Pero luego no, pero Kublai Khan y tal, que unificó definitivamente lo que es China y tal. Este se hizo chino y en la inscripción de no sé dónde dice que ya era chino y tal. Dice que no, que era mongol y toda su vida fue mongol. Y de hecho tenía en los palacios donde estaba, habitualmente también plantaba una yurta y se pasaba más tiempo en la yurta que en el palacio como tal, porque le gustaban más las yurtas. Es decir, o sea, las tiendas de campaña estas típicas de los nómadas. Entonces, eso intentan darle continuidad, porque claro, es un problema desde el punto de vista nacionalista, de una concepción nacionalista de la historia, que tengas 2 grandes unificadores del imperio chino, uno sí chino, en la época de los reinos combatientes, cuando llega el primer emperador Xi Huang, este sí, pero que una vez de fracturas, enfrentamientos, creación de nuevos reinos y tal, la última vez que se produce la unificación y a partir de ahí ya tenemos la dinastía Ming, que es una dinastía china, y luego encima la dinastía Qing, con G al final, la de los manchúes, que tampoco son chinos, pero bueno, es decir, pues esto lo tiene que justificar. Y entonces dicen, no, a ver, sí, el origen no es chino, pero luego se significaron, es decir, y se hicieron chinos y ya ellos mismos decían que eran más chinos que mongoles, o en el caso de los manchús, más chinos que manchús. Mentira, pero lo llevan mal. Lo llevan mal en ese aspecto, pero sí es verdad que tienen
yo les veo cada vez un nacionalismo más de orgullo, es decir, como que hemos superado el siglo de la humillación y ahora sí estamos a la cabeza y tal. En este de todo, quiero decir, porque no olvidemos que el Partido Comunista Chino acaba, según fuentes oficiales, acaba de alcanzar los 100 millones de militantes, se dice pronto, y además eso también me contaban de que cada año expulsan por corrupción, pero por corrupción que puede ser muy pequeña, expulsan 1 millón del partido, más las consecuencias judiciales que luego tenga. Es decir, pero sí, el tema del nacionalismo cada vez es más importante y yo lo entiendo, es decir, no lo justifico, pero lo entiendo. ¿Qué le pasa a una China que cuando llega Deng, que no era, a ver, esto es muy discutido, me van a freír a tortas, pero bueno, es decir, que introduce medidas liberales o de liberalización y que, pues, desde mi punto de vista, no es comunista. De hecho, la revolución cultural es una lucha interna entre facciones del Partido Comunista. La de Mao y luego la que al final triunfará con Deng, que es la liberal. Es decir, es que estos no eran comunistas. Es decir, sobre esto hay mucha discusión, pero bueno. Pero dicho así, pues si al final, como les ha pasado a los rusos, estos son muy parecidos a los rusos, si tú has perdido la ideología comunista de la Unión Soviética, pues y tienes que llenar el vacío, lo tienes que llenar con algo. Y lo llenas con algo antiguo, que ya está probado, digamos, que es, en el caso de los rusos, el nacionalismo ruso, y somos una civilización milenaria y tal, bueno, pues vale. Es decir, en el caso de, bueno, la Iglesia Ortodoxa, en el caso de los chinos, pues también el que somos una civilización milenaria y tal, y decías yo, no, de 4.000 años, no, 4.000 años no, 5.000. Digo, ¿qué más da? 4.000 que 5.000, si son muchos. No, 5.000. Ah, bueno, venga, vale. Pero eso es discutible, porque no hay pruebas de que sean 5.000 años y tal. Y entonces empezamos allá a debatir y tal. Y Confucio, el confucianismo, que ahora mismo se ha convertido en un elemento quizá más importante incluso desde el punto de vista real que digamos que el marxismo, que el comunismo, etcétera, que retóricamente esto lo vas a encontrar de todos lados, quiero decir, te van a decir sí, pero tienes que llenar con algo. Hay que buscar un pegamento social, ideológico, digamos, bien sea religioso, bien sea, pues eso, bien nacionalismo, y de eso tiran, como todos. Pero mira, más cosas que me estaba acordando de Ahora esto. vos, Fernando, también discutiendo la historia de los mongoles en China con los chinos en un pueblito chino. A ver, pero es que como yo solo estudia mucho hace muchos años y tal, y he leído mucho y tal, hombre, es que sí es muy gracioso. Estuve en el museo de allí, ¿no? El museo local y tal, pero como pasan todos, o sea, cuando alguien les invade y forma una dinastía, no dicen objeto mongol tal, objeto manchú, objeto no. Ponen objeto de la dinastía china tal. Es decir, ponen la dinastía de la época. O sea, hay un intento, pero esto de hace tiempo, eso ya lo pude ver la primera vez que fui, en el 2010. Hay un intento de construir una narrativa nacionalista china que, claro, tiene que quitar de en medio los impedimentos históricos. Todo nacionalismo, sea chino, sea español, sea del Congo belga, es decir, da igual, es decir, todo nacionalismo falsea la historia de alguna manera. Bueno, mucho, poco, pero la falsean. Las cosas como son. Es decir, porque tienes que crear una identidad a partir de cierta mitología histórica que te inventas que nos une a todos. Entonces, bueno, por tanto que somos una cultura, una civilización, con una literatura, con una común, que tal, no sé qué. Luego te reconocen, es muy gracioso, porque luego te reconocen perfectamente y sin ningún problema. Y dice, a ver, pero somos una civilización y tal, milenaria, la más antigua, que sobrevive en la historia y tal. Y luego te reconocen perfectamente diciendo, vamos a ver, el mandarín, que es el idioma que habla la mayoría de los chinos, si tú pones a un chino que solo habla mandarín, con uno que solo habla cantonés, que está en torno a Hong Kong y toda esa zona, si se ponen,
¿Se entienden entre ellos, sí o no? Dice, no, son dos lenguas distintas, no nos entendemos. Eso te lo reconoce. Dice, joder, pues una civilización que tiene dos lenguas que no se entienden, es decir, pero bueno. Por lo general, yo por una amiga proveniente de Hong Kong, una compañera de doctorado, los cantoneses pueden también el mandarín, porque claro, el chino cantonés en una región tan pequeñita también pueden el mandarín, pero si no, según ella, dos idiomas distintos completamente. No se entiende. Bueno, presentemos un poquito más. Venga, más imágenes, que hay algunas muy interesantes. Aquí. Muy interesantes. Aquí tenemos un típico mercado chino tradicional. Y es, bueno, parte yo creo que de la gracia de China, ¿no? De la esencia de China, en cuanto que ellos son los grandes comerciantes del mundo, y aquí surge esa esencia del comercio. Esto es, a ver, hay que tener en cuenta, y esto le da más valor a los chinos, es decir... Uno más sonando, porque si no, vos con 1000 videos... que me enrollo como las... Sí, no, pon ahí. Se puede ver un mercado en la calle. Ahí habéis podido ver los motocarros. Sí, qué mezcla interesante de autos eléctricos de última generación con estas motonetas, estas motitos cargadas de fruta, vendiendo fruta como en cualquier barrio de las afueras de Bogotá o de Caracas o de cualquier otro lugar más o menos a esa altura. Esto que era una parte no turística, porque bueno, hay que decir que Dali es una ciudad turística, ¿no? Para los que somos españoles, pues como una especie de Toledo de allí, más plano, porque no tiene tanta cuesta, pero bueno, sí tienen cuestas, porque es un lago con las montañas detrás. Pero bueno, es decir, es una ciudad turística, básicamente, ¿no? De turismo interior. Yo no vi un solo occidental allí, ¿eh? No vi uno, es decir, ni uno. Y de hecho, fui a comprar una tontería y tal, y me entienden inglés en ningún sitio, aunque sí es verdad que las tiendas y tal de la parte histórica, muy comercial, todas las tiendas de souvenirs y de todo tipo de cosas, sí que muchas de ellas te ponen el nombre de la tienda y de qué va la historia en inglés. Pero allí no hablaba nadie ni inglés. Excepto dos casos. Un taxista que en un momento determinado bajaba unas personas, me vio pasar, dijo, un occidental y tal, entonces me dijo, let's go, vamos. Y dije, no vamos a ningún lado. Y en una tienda que me metí, pero con truco, porque allí ya digo, tú no, pero en el hotel tampoco hablaban inglés, en la recepción. O sea, no te creas tú que... No, porque si no van, claro, yo también lo entiendo, si no va nadie por allí, ¿para qué vas a hablar inglés? Que si solo van chinos, pero bueno. Pero en una tienda y tal, y una chica que me habla en inglés, y digo, mira, joder, claro, una chica de Hong Kong, que había puesto un negocio allí de venta de artesanía, no sé qué, pero claro, esto como que no vale. Pero fíjate, estos motocarros que tú ves aquí, y que los hay de todo tipo, o sea, hay algunos que son motocarros nuevos, o sea, que es que como igual que te compras un coche, es decir, pues te compras un motocarro y ves que está nuevo. Hay otros que yo he visto y alguna foto tengo por ahí, alguno que dices, es tremendo, o sea, este motocarro tiene más años que yo, o sea, que este es de la época de la Revolución Cultural. Esta foto es muy impresionante, no se ve bien. Fíjate cómo va de cargado. Esto ni siquiera es un motocarro. Esto es una señora dando pedales en una bici. Sí. Pero fíjate cómo va. Y valentísima la pobre. Es decir, en el mercado en la calle, tradicional. Y fíjate, y con esto quería resaltar dos cosas. Todavía, es decir, los chinos han dicho una cosa, lo proclamaron en 2020, y es que y fíjate que apuntan siempre muy fino, dicen, no, nosotros en el 2020 hemos conseguido acabar con la pobreza extrema. Extrema, claro. Porque ellos son muy conscientes de que, a ver, la gente no se muere de hambre. Esta señora, pues seguramente está, come todos los días,
vende aquí lo que tenga que vender y tal, pero vive muy, muy en plan subsistencia. Austeramente, sí. Austeramente. Pero, y esto se ve sobre todo en provincias menos desarrolladas. Pero es que esto, y peor, muchísimo peor, era lo que había cuando él inicia la reforma en el 79. Es que estaban muertos de hambre. Es que y eso te lo reconocen los chinos, es que aquello era... Como aclaración para los demoledores y las demoledoras, Fernando, la diferencia entre pobreza y pobreza extrema, a veces también conocida como miseria, según los institutos de estadística nacionales de los respectivos países, la pobreza extrema básicamente determina la insuficiencia de los recursos necesarios para la compra de alimentos básicos para la reproducción de las personas, ¿sí? Si uno con ingresos menores a la cantidad necesaria de dinero para la compra de las calorías necesarias para la reproducción física de una persona, ¿sí? Por ende aparece malnutrido, entonces esa persona aparece por debajo de la línea de pobreza extrema, carece de los recursos para el alimento, lo más básico, las calorías básicas para la supervivencia. Por el contrario, la línea de pobreza aparece por encima de eso y no solo presenta los alimentos como parte de los índices utilizados para su medición, sino también, lógicamente, la vestimenta, el ocio inclusive, la vivienda, lógicamente, la salud, el transporte y todas las cosas necesarias para la vida moderna, ¿no? Esa es la diferencia. Perdón. Pero fíjate lo importante que tú dices, porque es que esto que no era lo habitual, es decir, esto fue una foto que le hice y vi varios casos más, pero no era lo habitual. Pero es que en el 79 lo habitual era esto y cosas peores. Es decir, que los chinos han logrado en un periodo histórico de tiempo muy corto pegar un salto brutal, que no se ha dado nunca en la historia, y especialmente sacando a cientos de millones de la pobreza. Es decir, es que no estamos hablando que sea algo descomunal, es que han sacado, pues no sé, varía según la fuente. O sea, hay quien dice 600 millones, 800. O sea, estamos hablando de cantidades que son exorbitantes. Y lo han conseguido en un periodo de tiempo mínimo. Y sobre todo quería enseñar esto porque es verdad que, o sea, todo el día estamos viendo, y es cierto, es decir, la China hipertecnológica. Esta que, mira, los últimos robots humanoides haciendo no sé qué, o tal. Esta es una calle. A ver, porque... Y eso que construyen, por eso me hace mucha gracia. Es decir, acuérdate de que nos están contando permanentemente que esto es un callejón de los típicos. Estos suelen ser casas, según me contaban, de los años 90 o así. Pero vamos, esto es gracioso, vamos, gracioso. Es decir, porque nos están contando constantemente que China, la burbuja inmobiliaria va a estallar. Lleva estallando desde hace 25 años, por lo menos. Claro, entonces dices, oiga, pero si es que solamente con el reemplazo de la vivienda vieja, antigua, que ya está mal conservada, que todavía queda un montón, todavía tienen para ir haciendo casas todas las que quieran. Y de hecho, allí sigues viendo que están construyendo las famosas torres estas, yo no sé cuántos pisos tienen, 30 pisos, una cosa así, por todos los lados. Es decir, que todavía queda mucho de esto. Pero la mejora es brutal. Es decir, pero ya he visto que conviven, o sea, igual puede ver a una señora con una bicicleta y una especie con un carromato y tal, cargada hasta arriba. Puedes ver un carromato de estos, un carromato de estos a motor, más viejo que la tana, vamos. Es decir, puedes ver un carromato recién comprado, es decir, niquelado, nuevo, que se lo han vendido. Puedes ver coches normalitos, puedes ver Audi, puedes ver BMW, bueno, coches, por supuesto, locales, con una tecnología de esta pavorosa, vamos, que tienen 200 ordenadores y te hacen 200 cosas. Y ya digo, y puedes ver cosas como que las motos están por allí con código QR. Y esto me recordaba lo de la seguridad. En de la China profunda, ¿no? Sí. En Shanghái No. Esto estamos hablando de una ciudad pequeña, en términos chinos, que está en una región de las más pobres o de las menos desarrolladas de China.
del interior. Yunnan está justo pegando, si nos situamos en el mapa, hace frontera con Myanmar, con Birmania. Sí, Es lo decir, presentábamos allá entonces, en el mapa, sí. entonces esto quiero decir que no es la China, el desarrollo en China con las reformas comienza con las famosas zonas económicas especiales costeras y a partir de ahí se va extendiendo hacia el interior. Es decir, que cuanto más, a ver, esto es una simplificación, pero cuanto más hacia el interior vas, digamos, menos desarrollo hay, simplificándolo mucho. Es decir, desde la costa, pues eso, las megaciudades, muchas luego ya en el interior, ya tal, vas encontrando también cosas muy hiperdesarrolladas, pero según te vas yendo hacia la periferia, que es más bien hacia el sur o hacia el oeste, pues encuentras menos. Pero aún así conviven diferentes Chinas al mismo tiempo. Pero bueno, como veis, esto y el mercado, lo que decía antes, o sea, al final, la capacidad de emprendimiento de los chinos, la capacidad de comerciar de los chinos, pues surge en lo que hemos visto, en los mercados, en el comercio del mercado local. Allí estaban vendiendo frutas, melones, sandías, unas sandías enormes, por cierto. Es decir, estaban muy buenas y tal. Es decir, bueno, y a partir de ahí, evidentemente, el espíritu ese del chino que estáis vendiendo sandías o lo que fuera, o frutas, se compra un motocarro, tal, es el mismo que el del emprendedor tecnológico que está haciendo DeepSeek en China. Varía, digamos, los conocimientos de uno y de otro, pero el espíritu del comerciante es el mismo. Por aquí un poquito más nublado, como en esta época del año. Aquí lo importante, día nublado, como en esta época del año. Aquí lo importante es ver esta calle, digamos la calle central, que recorre toda esta larguísima ciudad a lo largo del lago. Y lo interesante es ver las nubes que hay por encima de las montañas, que son espectaculares, porque toda la zona está rodeada de montañas que en algún sentido frenan en algo las nubes, aunque hoy está lloviendo. Sí, bueno, esto hay que decir que es decir, esto como zona turística, una de las cosas que atrae, aparte de un casco histórico y tal, y lo típico, es la temperatura, el clima. Allí es, como dicen ellos, una eterna primavera. O sea, puedes tenerlo, de hecho yo he estado todos los días sin ver el sol, pero la temperatura entre 22 y 27 grados. Y eso es así porque es una zona subtropical y tal, y eso es así permanentemente, es decir, durante todo el año. No tiene la estacionalidad que hay en general en el resto de China. O sea, la gente que venía de Beijing o de Shanghái me contaban, como pasaba a mí, venimos asados, 41 grados en Beijing y tal, muertos de calor. Luego en Beijing en invierno hace un frío también tremendo, es decir, o sea que no, aquí de hecho es una zona. Y que le preguntabas a los propios chinos y decían, no, hombre, esto para vivir aquí estupendamente por el clima, porque siempre es primavera, aunque lo que vemos es eso, es decir, llueve, pero llueve en un clima. De hecho, yo les pregunté por los monzones, digo, ¿afecta esto mucho a los monzones? Me dijeron, bueno, no demasiado. Lo que me decían, yo tampoco soy experto en. Es verdad que tienen Birmania ahí tapando, y como veis, las montañas también frenan un poco las nubes, pero ya digo, allí tienen un clima estupendo. Y es una zona agrícola, no es una zona industrial. Y curiosamente, esto le va a gustar sobre todo a la gente de Colombia. Lo digo porque somos que tienen la fama y más, tal. Curiosamente es la zona cafetera de China. Tiene cafés de todo tipo y tal. Yo como no puedo probarlo, pero sí. Yo he traído café aquí, lo haré a probar, que me cuente la experiencia, pero zona cafetera. Pregunta difícil. Sí. ¿La fruta y la verdura en los comercios, en los negocios, de China o también con cosas importadas? Sí, no, a ver, allí de todo, quiero decir. O sea, en China, de hecho, hay una cosa muy reveladora, y eso yo me acuerdo que ahora es más estandarizado. Cuando yo llegué en el 2010 la primera vez, aquello era un desmadre. Y es que se importaba tanto, y de todo tipo, y de todo país,
que ya sabéis que hay un montón según las regiones, continentes, etcétera, diferentes clavijas de estas de enchufes. Está la, digamos, europea, la de los dos circulares, cilíndricos. Luego está, creo que es la norteamericana, que son 2 planos. Las patas La planas, británica, la que son redonda, 3. además, la redonda, la alemana, la Stuco con los redondos Sí, gruesos, y la redonda más finita, la la británica con infinita, 3. con 3. Hay como un. Bueno, pues entonces allí en las casas y en todos los sitios veías una especie de torres así con 14 Todas, sí. sistemas de. Sí, sí, porque como que te venía de todos los lados sin ningún problema, pues tenías que tener un cacharro de estos, un macroadaptador, para poder enchufar cualquier electrodoméstico que tuvieras en tu casa, porque uno venía de un sitio, otro venía de otro. Es decir, sí, allí. La tensión eléctrica, ¿cuánto? 220, Sí, 220 o como aquí. 110. O sea, como en Europa. Es decir, no tienes que hacer ningún cambio y tal, pero ya digo, aún así sigues viendo eso, que es decir, todo tipo de enchufes posibles. Es decir, hay adaptadores de todo tipo, no hay problema, pero no, ellos compran también mucho y ese tipo de cosas, la verdad, es absolutamente igual. O sea, no, si ven una cosa que les gusta y tiene un enchufe americano, pues la compran y ya se compran el adaptador y se acabó. Es decir, no, en eso no tienen problema. Y también me contaban, a ver, que no se me olvide, porque otra cosa interesante que me contaban allí es el tema de las relaciones con Europa. Bueno, las están viendo venir, como en otras cosas, y también me estaban diciendo de que están enterados perfectamente de cómo van las cosas. Y bueno, nos miran con curiosidad, es decir, a ver qué hacen estos. Se temen lo peor, es decir, que vamos a ponerle sanciones y tal, bueno, lo de Ursulina y tal, pero bueno, están un poco a la espera y ya digo, y ellos lo que más temen, obviamente, es que los norteamericanos hagan algo con el tema de Taiwán. Y ahí sí que se las tendrían que ver a todas. Y es lo que están esperando que en algún, no ahora mismo, no dentro de 3 días, pero que en los próximos años, en algún momento, los norteamericanos puedan obligar a Taiwán a la independencia o alguna maniobra de estas, y entonces ahí sí que la guerra está liada. Y es un poco lo que temen, porque afectaría al desarrollo económico de China, obviamente. Y luego, por ejemplo, también hablando así de lo que recuerdo y tal, hablando con ellos, hay mucha, lo que te decía, hay mucha confianza en sus capacidades, ¿no? Igual que ves aquí, y no solo militares, económicas en general, igual que en Europa ves todo lo contrario, es decir, ves a la gente diciendo, jo, esto, los sueldos, no sé qué, tal. Allí no, allí hay una confianza de que ellos van hacia arriba y que en multitud de sectores se están colocando los primeros. Ellos saben que se van a colocar los primeros en todo, ¿eh? O sea, no son tontos. Y saben que la única manera de pararles es, pues eso, como están intentando los Estados Unidos con bastante torpeza. Pero saben que van a ser los dominadores de la política mundial en las próximas décadas, lo tienen clarísimo. Se está hablando, pero esto es muy difícil de saber. Hay quien dice que sí, hay quien dice que no, que ya están preparando la posible sucesión de Xi Jinping. Todavía queda, quiero decir. Pero esta gente lo hace todo con mucho tiempo y tienen que llegar, cuando llegue el momento, es decir, cuando venza el mandato de Xi Jinping, que no, tienen que llegar con el tema resuelto. O sea, esto que hacemos aquí de que los congresos de los partidos y tal se montan las trifulcas en el mismo congreso del partido y tal, y ves ahí peleando y tal. En España esto es típico, ¿no? Y metiendo votos en las urnas, así apuñados y tal. En fin, una cosa. Es que la democracia de aquí es de traca, ¿no? Digo esto porque aquí había un caso, vamos, se ha comentado mucho. Que las primarias en Andalucía del Partido Socialista, que ganaron los de Pedro Sánchez a los de Susana Díaz y tal, que era la opositora, tal, pues entonces estuvieron allí todos los líos de corrupción que ha habido, pues parece ser que estaban allí los de Pedro Sánchez metiendo votos en las urnas. Viva la democracia, Fernando, ¿no? el nombre de esta ciudad de Dali, ¿sí? Dentro de la prefectura de Dali. Según, me ayuda acá Wikipedia, según Wikipedia, la Muchas población etnias. más o menos
alrededor de Sí, por ahí. 770.000 habitantes. Con esa población, Fernando, aparece como la ciudad 131 en cuanto a su población en China. Vos ahí metido en la China profunda. Para mí es sorprendente que los aspectos de la China rural, de la China Sí, subdesarrollada, sí. solo aparezcan mezclados con un lugar muy desarrollado. Porque si uno recorre la ciudad número 130 de Estados Unidos, va a Bueno, está presenciar, abandonada a la mano de Dios. Claro, es pero, decir, y la 130 de Alemania, eh, eh, por lo menos en decadencia seguro. Y así, eso que un lugar chiquitito y rico como Alemania. Vos ahí en un país gigante con, ¿no? ¿cuánto? 1.400 millones de Sí, habitantes, ahora no recuerdo, más o menos. algo más, mil Eh, cuatrocientos veinte, pero vamos, una cosa así. Pero vamos, mil hace, cuatrocientos en números redondos. hace 30 años, un país caracterizado por la población rural y la pobreza rural, ¿sí? Otro fenómeno completamente distinto. Y Ujú. ahora, bueno, sí, una señora en bicicleta en el mercado, entremezclada con automóviles eléctricos, con un aeropuerto modelo, Claro, con... eh, sí, decime. sí. Estoy sorprendido No, por no, lo positivamente. que no, no, quiero decir, por eso, a ver, es decir, hay que enseñar todo, pero para que, justamente para mostrar un poco que es que había que sacar, o sea, cuando hace las reformas había que sacar, no sé en ese momento cuántos serían, 900 o 1000, no tengo ni idea, en 1979, es decir, había que sacar a una barbaridad de gente de la pobreza. Es que la situación que se encuentra es, vienen del Gran Santo Adelante, que fue un desastre económico, pero sin precedentes, en los que se habla, es muy difícil saber, se habla de 20, incluso más millones de chinos muertos, pero por las Seguro. hambrunas que generó el proceso, y de la revolución cultural, que fue una guerra civil interna del Partido Comunista. O sea, pero que tú ves fotos de la época, esto lo puede ver cualquiera, o vídeos de la época, películas y tal, y es una China atrasada, ¿no? Lo siguiente, una China que empezó, si mal no recuerdo, hace aproximadamente 10 años, oficialmente, por primera vez China tuvo más población urbana que rural. Es decir, claro, es que echemos la vista atrás y veamos, por ejemplo, España. La España, yo creo recordar, no me hagáis mucho caso, que es en los años 50 cuando España por primera vez sobrepasa a la población urbana, sobrepasa a la población rural, aproximadamente. Pero vayámonos a esa época en España, o antes, bueno, claro, es decir, la pobreza que había y tal era tremenda. Eh, Ellos han conseguido un desarrollo, no para 20 millones de personas o 40 millones, pues eso, para 1.400 millones, que es brutal, que es brutal. Es decir, y que ya digo, es decir, lo que estamos viendo, lo de esta señora, está en vías de extinción. Y esto me lleva a recordar, por eso lo de los motocarros, es que en España había motocarros. Quiero decir, había motocarros de estos en los años 60, yo he visto cuando era pequeño, en los años 70 y tal, todavía quedaban motocarros. Eh, con lo que recuerda, bueno, similitudes del proceso de transición de una economía y de una población rural a una industrial. Es decir, pero que allí, ya digo, son restos y fíjate la diferencia y cómo ellos van hacia arriba y nosotros hacia abajo en picado. Allí, bueno, aparte, decimos aquí Amazon y ponemos a Amazon como si, oh, fíjate, que es que me compro un cachivache en Amazon y al día siguiente, o 2 días o tal, ya me ha llegado. Los chinos se ríen de esto. Yo, como siempre, con mis problemas estomacales y tal, no sé qué, estaba mal, con tal, y hablo con una de estas, le mando un mensaje, mejor dicho, y tal, y digo, oye, que estoy aquí con tal en el baño, tal, con problemas, mira, necesito un antidiarreico y tal, no sé qué. Y, eh, y, y, y dice, vale, vale, te lo mando. ¿Qué? Esto en menos de una hora.
desde que recibió el mensaje y lo vio y lo leyó, hasta que me llegó. Lo pidió, alguna de estas, AliExpress, alguna de estas, no lo sé porque estaba en chino, es decir, lo pidió y en mi hotel, no el hotel, o sea, en mi hotel, o sea, en el hotel apareció un chino de estos que trabaja en temas de tipo aquí Globo y tal, de transporte y tal de cosas, o sea, tipo Alibaba y tal, en plan Alibaba, tipo Amazon, que me lleva las medicinas y me ha tardado 1 hora y pico, una cosa así, es decir, desde que me encarga, o sea, fíjate que hay un tiempo que te encargan y tal, o sea, que tú compras por internet medicinas a una farmacia y esa farmacia, como la Telepisa, pero en versión farmacia, te planta un motorista en donde sea en 1 hora y pico. O sea, Amazon a su lado, una birria. Lo digo porque es que es espectacular, pero fíjate la diferencia. Allí todos los trabajadores que están en este tipo de rollos pues eso, tipo Amazon y tal, de transportistas, digamos, de cosas, van en moto. Todos. Aquí, en Madrid, casi todos van en bicicleta. Hemos pasado de la moto en España a la bicicleta. Y ellos han pasado de la bicicleta a la moto. Esto lo dice todo. Quiero decir, o sea, nosotros hacia atrás y terminaremos corriendo. Es decir, llevando las cosas corriendo. Es decir, porque también hay monopatines y tal, pero vamos, aquí ya, vamos, es de lo más explotado que se puede encontrar. Es decir, todos los trabajadores del tema relacionados con el tema este del transporte de objetos y tal, tipo Amazon, están, bueno, machacados y cada vez más degradados en cuanto a sus posibilidades de transporte. Es decir, es que van en bicicletas. Sí. Fernando, quiero presentar algo, Sí. una curiosidad. Yo acá recorrí para realizar una comparación. Esta ciudad de Dali, si no recuerdo mal, pues, según lo dicho, aparece en el lugar 130 entre las ciudades más pobladas de China. Bueno, comencé a recorrer la lista de ciudades más pobladas de Estados Unidos para determinar la ciudad equivalente, 131, curiosamente, el número de las dos, una ciudad llamada Birmingham, en Alabama, ¿sí? Y ahora con Google Maps, bueno, ahora desde hace ya bastante tiempo, uno puede recorrerla, claro, mucho más chiquita, 190.000 habitantes, no 700, como comparación, ¿sí? Acá, Alabama, Birmingham, esta ciudad, recorramos un poquito de esta ciudad. Acá, por ejemplo. Acá. ¿Qué tal esto? A ver. Así, al azar. Al azar. Bueno, esto es una zona más o menos. Sí. Bueno. No está mal. Naves industriales o así. No, bueno, atención a esto, Fernando. Fábricas cerradas. Sí, que está desierto. Vacío. Más vacío que... No hay ni Dios. Es decir, vamos, aquí es un desierto. Es decir, de población. No hay nadie. ¿Algún otro lugar por acá más urbano? Joder. Solo faltan los zombies. Atención. Atención, Fernando. Todo cerrado. Todo cerrado, madre mía. Bueno, esta es la comparación. Esta es la comparación de un lugar y otro. Tomada esta ciudad. Esto es una ciudad fantasma. Es decir, no hay nadie, está desindustrializada. Sí, y desindustrializada. Y en el otro lugar, gente en la calle, comercio, fábricas. Hay vida. Atención a esto, sí, atención a esto. Bastante pobre. Esto para los niveles de ingreso de la ciudad. Con la diferencia de que ellos, ciudades más desarrolladas o menos, pero ellos, en todos los lados, hay ciudades que van más deprisa, otras menos, pero en todas están desarrollándose y van a mejor. Aquí es al revés, al contrario, vamos a peor. No hay ningún sitio que digas, hombre, que esta ciudad se está desarrollando espectacularmente. No, yo creo que ya no se desarrolla ni Silicon Valley.
Es decir, Y si las fuentes de ingreso, las empresas, los locales, los negocios, las industrias cerradas, esta diferencia a partir de ahora, bueno, ya desde hace tiempo, cada vez peor. Esa es la gran diferencia entre uno y otro lugar. claro, es que por eso digo que cuando vas allí dices, joder, es que esta gente lo está viendo día a día, que van prosperando como sociedad y a título individual, y no hay ciudad que no prospere. Hay algunas que pueden ir como disparadas, como si fueran un cohete, y otras que van más lento, pero todas se desarrollan, todas mejoran su calidad de vida, mejoran sus infraestructuras. Allí, a pesar de cierto caos de coches y tal, pero las infraestructuras estaban construyendo por todos los lados, estaban construyendo puentes, carreteras, quiero decir, casas. Aquí ya no se construye nada, salvo por temas de corrupción, para sacar dinero a la Unión Europea y cosas de estas. Es decir, entonces... Un poquito más de tus videos, Fernando. Acá otro. Sí. Yo con esto no he visto, hasta ahora todo nuevo para mí. Y aquí tenemos la China de antes y la de ahora, que conviven. Dos estupendos motocarros que perfectamente podrían ser de otra época. Aquí los tenemos. Como taxis esos, ¿no? Sí, bueno, muy gracioso, porque allí todo, como debe llover bastante, por el clima, allí hasta las motos van cubiertas con unas capotas, es decir, así de estas de plástico y tal. Y esto, bueno, esto es una versión moderna, hay algunos más antiguos, pero pues eso, es decir, bueno, los chinos son muy prácticos, quiero decir, también el chino dice, a ver, ¿yo qué tengo que llevar? Imaginemos, lo que sea, melones. Pues a ver, ¿para qué narices quiero yo un camión enorme si lo que necesito llevar son 20 melones todos los días? Y para circular, porque la circulación sí que hay bastante circulación. Para circular, pues es más fácil circular con un motocarro pequeño que lleva, pues una moto de estas con 3 ruedas y que la parte de atrás lleva un compartimento. Por eso hay motocarros que son motocarros que yo los he visto recién comprados, o sea, digamos, y recién hechos. Porque, bueno, pragmatismo, Claro, el pragmatismo esa gente chino. quizás 30, 40 años atrás llevando eso a lomo de burro, posiblemente, Sí, o en una bicicleta. Y ahora en una motonetita, en una motito. o a lomo de humano. Es O decir, lomo de humano, sí, cierto. Lomo directamente de burro más en cargándolo. América Latina, sí. Lomo de humano. En China el lomo de humano, sin dudas. Sin duda. Es decir, entonces, claro, no. Entonces dices, bueno, es que incluso en sitios de estos que no son los más desarrollados de China, el desarrollo se nota. Es decir, y has visto, es decir, es que la cantidad de Audis, BMWs y tal que había, más allá de los colores, es decir, era enorme. Y los coches chinos y tal, bueno, de estos con 200 ordenadores, que sabes que les encanta, todo lo que quieras. Entonces, bueno, dices, esto da una idea de cómo se están enriqueciendo a nivel individual, porque la inmensa mayoría ya no van los motocarros, a veces van, las motos las utilizan mucho en este caso, en esta ciudad, por comodidad. Pues si tienes mucho caos de tráfico, pues mejor una moto. Es decir, para moverte, y si encima la tienes, que no tiene que ser propiedad tuya, que la puedes alquilar con un código QR, pues tienen ahí unos motillos, así, que la gente las coge, eso lo ves mucho, es decir, la alquila para ir a donde sea, va más rápido que en un coche, y como el tiempo bueno, bueno, te puede llover, por eso van cubiertas, pero como el tiempo bueno, pues oye, es decir, ¿para qué te vas a complicar la vida? Aquí otro más, Fernando, otro de tus videos, ¿no? Esto no es que sea antiguo, pero lo simula. Como si fuera de otra época. Y esto es el interior. Como está en chino, pues nos metemos como si esto fuera una cosa turística y vemos un patio interior de una, digamos, típica casa china de aquí, pero ya digo, moderna, no antigua. Y no vámonos a que nos pillen. Ustedes ahí. Qué limpio todo, Fernando, ¿eh? Yo con la idea de que China más sucia. Qué limpio todo. No. A ver, la idea esta de China igual a suciedad es una cosa que fundamentalmente, la China de ahora, nos hemos inventado los occidentales para desprestigiar a los chinos.
Pero vamos, estaba más sucio el aeropuerto de Barajas que todo lo que he visto en China, ¿eh? Ya te lo digo. Lo de Barajas es de traca, el aeropuerto de Madrid. Y bueno, o las calles en general de Madrid, quiero decir. O sea, por eso te digo que vienes de allí y dices, joder, es que vengo aquí es deprimente. Porque es que incluso si comparas la Europa de ahora con la Europa de finales del siglo pasado, de los años 90, es que la caída es brutal. Es decir, es que los servicios, la limpieza, cualquier cosa, ha empeorado. Es decir, esto que yo cuando viajaba, como ya digo, tengo muchos años, cuando viajaba en los años 90, por ejemplo, es decir, es que, vale, con menos tecnología, obviamente, pero el aeropuerto era mejor, estaba mejor. No estaba el grado de decrepitud, pues eso, lo que has enseñado tú con la foto de Estados Unidos, de abandono, de elegida al azar esa ciudad, ¿eh? Sí, sí. Quizás, bueno, pero... No, pero el grado de decadencia, de que ves que aquello ya no tiene vida, que está muerto, bueno, pues eso cada vez se ve más en Europa. Es decir, aquí la clave es lo que decía al principio del programa, es decir, la clave es que aquí es progresivo y no somos conscientes los europeos de que, sobre todo los que tenemos años, de que la Europa que hemos conocido era mucho mejor, más rica, tenía mejores servicios, tenía mayor atención social, etcétera, que ahora. Como es progresivo y vamos perdiendo calidad de vida, pues bueno, como que lo vas encajando mejor y al final no eres consciente de que de que ahora mismo la vida en Europa cada vez se está volviendo más imposible y más impresentable. Es decir, impresentable en el sentido de de empobrecimiento, que cada vez somos más pobres. Y esto es lo que en China es justo lo contrario, cada vez son más ricos. Es decir, que entonces, claro, la comparación es tremenda. Fernando, comienza en un ratito, si no comenzó ya, el programa de Santiago Martínez en nuestro canal hermano de MP Geopolítica, así que vamos redondeando de a poquito. ¿Con qué querés qué presentamos sobre el final? Algo para generar buen ánimo o un poco de la realidad europea. Hombre, a mí, a ver, yo soy muy friki. A ver, entonces, a mí me gusta, por desgracia, pero bueno, reírme del desastre de los europeos porque nos lo estamos ganando a pulso. O sea, y si sale von der Leyen o Kallas... No tan gracioso, pero ayer presentábamos como tema el anuncio de Netanyahu del avance definitivo, de la conquista total y de la ofensiva absoluta sobre Gaza, la destrucción de todo, sin el más mínimo tapujo, y no pudimos presentar las imágenes de las protestas aquí, porque proliferan las protestas en el mundo contra el genocidio en Gaza. Yo evidentemente obsesionado con la desmonetización de todos los videos, porque con la mención de estos temas inmediatamente desmonetizados todos los videos. Quería presentar, ¿dónde lo acomodé ahora? Pero habrá que buscarnos un lenguaje críptico y de tal manera que podamos hablar de esos temas. Aquí. En este caso, en Alemania mucha gente protestando muy noblemente, y como en todo el mundo, incluso en Israel presentábamos también protestas contra la barbarie del gobierno de Netanyahu. Acá una imagen de la respuesta policial a esto, una protesta pacífica. Atención. Una de tantas, ¿eh? Bueno, así como miles de estos videos a los golpes de puño lisos y llanos contra mujeres de edad, niños. La policía, Qué sí, maldad. pum, ningún problema. Pero luego son los chinos los que reprimen, ¿eh?
Claro. Yo no he visto allí nada de eso, pero bueno. Es decir, luego resulta que son dictaduras feroces que están. Ya has visto que yo me voy por allí como como me dé la gana y me meto en cualquier lado y ningún chino te dice nada, ni la policía ni nada. Es decir, que hace lo que te da la gana. Aquí, ¿no? Aquí resulta que, porque nosotros somos los demócratas. Y los que presumimos, la señora von der Leyen, el canciller Merz, por el tema de Alemania, los que van presumiendo de los valores. En Berlín, esto de recién, Berlín. Berlín, acá en la capital. Sí. Pues fíjate, pero los que van presumiendo de los famosos valores estos europeos, pues los de los valores europeos pegan unos porrazos que no los pegan ni los chinos. Entonces, claro, esta es la realidad que tenemos. Pues como tú has señalado, si es que al fin da igual si lo coges por el lado económico o por el lado de restricción de los derechos fundamentales. Ya no se puede ni protestar pacíficamente, a ver cómo lo digo, para que no nos censuren, pacíficamente en contra de las barbaridades que están haciendo contra una determinada población en el país conocido, bueno, en los territorios ocupados por Israel. Ya no sé, fíjate cómo tenemos que hablar ya, de la marinera. Esto es de tranca. La neolengua. Bueno, algo bonito para el final, esto aquí en Ay, qué bonito. Sydney, en Australia, el festival llamado Auburn en Flor. Auburn, una de las regiones de la ciudad de Sydney, con los cerezos en flor. Los cerezos, esta especie por lo general llamado cerezo sakura o cerezo japonés. Aquí en Europa muchos, en Alemania muchos también. La floración acá en Alemania cada vez más temprano por el aumento de las temperaturas, por lo general en el inicio de la primavera, finales del otoño, inicios finales del invierno, inicios de la primavera, estas hermosas florcitas, solo por 1 o 2 semanas, del cerezo japonés, el cerezo sakura. En América, a los dos lados del continente, del globo terráqueo, de los 2 hemisferios, muchos de estos arbolitos muy bonitos. El festival celebrando esto en Sydney. ¿Sí? Bueno, tanta cosa fea, una cosa linda para redondear, sí. Fernando, querido. Así Lo que quieras para el cierre, querido amigo. Nada, pues ahora continuaremos ya con, digamos, me pondré al día, porque en una semana te desfasas mucho. Yo he llegado aquí, digo, a ver qué ha pasado y tal, ¿no? Ya me he enterado más o menos por encima de lo divertido que ha sido la procesión esta lamentable de la recua esta de Acémilas que tenemos como líderes al emperador Trump, y allí todos como recibían órdenes del emperador y sumisamente acataban los designios, ¿no? En fin, pues bueno, me iré poniendo al día para ver cómo el desastre de una Europa en decadencia, que es irreversible. O sea, que nadie se piense que esto es un fenómeno pasajero. Es decir, bueno, crisis siempre ha habido. No. La decadencia de Occidente y la caída de Occidente es inevitable y irreversible. Y esto es una cuestión histórica, digamos. Es decir, hay suficientes elementos para diagnosticar que eso ya es así. Entonces, bueno, esto es lo que hay. Y vamos a ver cómo se desarrolla esta guerra, que yo considero mundial, porque lo que sí que estamos viendo es que cada vez afecta a más países, de una manera u otra. Y bueno, esto es lo que hay, esto es lo que nos ha tocado vivir. Pero por lo menos ver que la gente empieza a concienciarse, aunque sea con algo tan brutal como lo de Palestina, algo es algo. Es decir, bueno, porque si no se moviliza la gente, lo tengo muy claro. Aquí vamos hacia un mundo totalitario, distópico en Europa, vamos, y que ni siquiera somos capaces de concebir hasta qué punto la represión va a ser tremenda. Que ya lo están haciendo, y no solo física, que bueno, la física es más obvia, más evidente, pero la que se hace a través de los medios de comunicación, de las redes sociales, etcétera, esa sí que es menos tangible, menos evidente,
y esa machaca bastante. Y ojo con la Unión Europea, con el carnet digital y todo ese tipo de cosas, que no olvidemos que el proyecto de von der Leyen es un proyecto absolutamente totalitario. Y en esas estamos. Así que, bueno, tenemos que ser conscientes. Y al final, el resultado de lo que pase dependerá mucho de que los enfados que todos tenemos, y aquí ves a la gente hablando y se enfada y tal, pero dices, vale, si me parece muy bien, si yo estoy de acuerdo con que critiques a los políticos, tal, no sé qué, pero ¿qué haces? Aparte de criticarlos tomando una cerveza, pues hay que dar el siguiente paso. Esperemos que se dé. De acuerdo. Demoledores y demoledoras, ya comenzó el programa de Santiago Martínez en DMP Geopolítica, no lo desaprovechen, y nosotros de vuelta por aquí ya la semana próxima. Fernando, entretenido el programa de hoy, distinto de los habituales, pero bueno, muy, muy entretenido como siempre. Un abrazo, compañero. Chau, venga, chau. Hasta luego, gracias.